12 millones de textos escolares está entregando el gobierno bolivariano en forma absolutamente gratuita a todos los niños y niñas que van a centros de educación básica en nuestro país. Y no hay quien en estos momentos, no falta, mejor dicho, en los medios de difusión privados, quienes critiquen estos libros, porque cuando se hacen cosas buenas, siempre salen los perros a ladrar, decía el refrán. Pero acá tenemos nada más y nada menos que a las personas que han redactado los libros que están disponibles a través de la colección bicentenaria para todos y todas. La profesora América Bracho, en el centro de este panel, nada más y nada menos 61 años en experiencia para la docencia. David Ortega, allá de lentes, 25 años de experiencia, docenas de libros ya redactados, y a mi mano derecha, Conrado Rovero, viceministro para la articulación de la educación bolivariana. Yo quiero en estos momentos hacerle un acto de desagravio a ustedes por la canalla mediática, toda la desinformación y toda la lamentable mentira que han venido desarrollando en los últimos tiempos en contra del trabajo que ustedes tan honradamente han venido haciendo. Bienvenidos, bienvenida, profesora. Gracias. Queríamos saber, en primer lugar, ¿qué se planteó en el momento en que se redactó ese libro, esa serie de libros? ¿Cuáles fueron, digamos, las ideas, los principios, la ideología que se tomó en cuenta para la redacción de esos libros? Esos libros son de ciencias sociales y en Venezuela estamos empeñados en el enfoque geohistórico desde hace ya unos 30 años. Hemos logrado, en secundaria logramos una experiencia durante unos años, pero no se ha consolidado nunca. ¿Por qué geohistoria? Porque la geografía no estudia hechos, la geografía estudia espacios. Y los espacios geográficos los construye el hombre, el ser humano, la mujer y el hombre, por supuesto, como seres humanos, lo construye de acuerdo con las condiciones históricas de determinado momento. Es imposible pensar en que se estudie geografía sin historia e historia sin geografía. Son hermanos siameses, tienen que ir de la mano y ese es el enfoque que nosotros les queremos dar. Primeros 3 grados, que se llaman Viva Venezuela para los más pequeños, primero, segundo y tercer grado. Eso lo que tienen que hacer es, y el objeto del libro es formar las nociones de espacio y de tiempo, porque para los niños eso no es tan fácil, es más difícil que hablar y ellos tardan en hablar, es más difícil que adaptarse a muchas otras cosas y es más difícil que caminar, coincidir el tiempo, de manera que ellos llegan a primer grado con 6 añitos y para ellos el tiempo pasado es ayer y el futuro es mañana cuando van a salir para la escuela, y hay que írselo extendiendo de tal manera que cuando ellos lleguen a 6º grado ya ellos puedan manejarse mejor en el tiempo y cuando lleguen a bachillerato puedan tener ya bases para entender bien comprendido lo que es el tiempo histórico, lo que es el espacio geográfico y la diversidad de espacios geográficos y el porqué de esa diversidad. Ahora preguntamos a David Ortega, bienvenido a Dando y Dando. ¿Cómo se materializó este logro tan importante? Tenemos entendido que hay años de incansable trabajo, que además es producto de una hermosa construcción colectiva. ¿Cómo finalmente los niños y niñas pueden tener todos estos textos de la colección bicentenaria? Bueno, como usted lo ha dicho, estos han sido años de trabajo en el que han participado innumerable cantidad de personas y producto de toda una discusión sobre la educación que necesitamos en Venezuela. ¿Cuál es esa educación que necesitamos? Nosotros necesitamos una educación que nos permita crear un futuro venezolano con una actitud crítica,
con la disposición práctica para transformar, para lograr efectivamente las grandes transformaciones que reclama la República, y que esas grandes transformaciones las hemos iniciado desde el año 99, pero aún queda mucho camino por recorrer. Y nosotros confiamos que en esta lucha para transformar este país requerirá del consumo de varias generaciones, y sabemos que los niños que están en este momento en las escuelas desde los primeros grados, desde ya se están sintiendo sujetos del proceso histórico que estamos viviendo. Por eso es que cuando nosotros decidimos el estilo del lenguaje a utilizar dentro de los textos escolares, lo hicimos con un lenguaje muy sencillo, donde está involucrado ese niño en las lecturas incorporadas en los libros. Está presente el niño como sujeto histórico. Habla dentro de las distintas formas elocutivas, leyendas, cuentos, metáforas, teatros de títeres. Están presentes siempre los niños como los actores principales, porque entendemos que la historia lo hacen los pueblos, los hombres y las mujeres, y en esa lucha de los adultos siempre están acompañados de sus hijos, que también de una manera directa o indirecta participan dentro de los procesos históricos. Y entonces lo que quiero recalcar es que nosotros hemos logrado con la Constitución del año 99, logramos que los niños sean sujetos de derecho, pero de ahora en adelante lo que nos queda es la tarea de que los niños y adolescentes se conviertan en sujetos históricos. Profesor, tenemos aquí el libro de primer grado Viva Venezuela, Ciencias Sociales, nivel de educación primaria del subsistema de educación básica. Y le leo a las personas que nos están observando en estos momentos, en todos los rincones del país. La escuela de Eva es así. Tengo 5 peldañitos que me suben, me bajan todos los niñitos. La escuela de Eva tiene al lado de la puerta la bandera de Venezuela. ¿Está a tu izquierda o a tu derecha? En tu escuela, ¿dónde izan la bandera nacional? En la escuela de Eva tienen computadoras. ¿En tu escuela también? ¿Cómo se llaman las computadoras? Canaima. Eva dice, me gusta mi escuela. ¿Y tú? ¿Qué dices? A mí me parece esto una hermosura, y queríamos preguntarle al viceministro para la articulación de la educación bolivariana, ¿qué significa o cuánto es, digamos en términos materiales, el esfuerzo que se hace desde el Ministerio de Educación para llevar estos 12 millones de textos escolares a todos los rincones del país? Sí, mira, el esfuerzo es grande, el esfuerzo más que material es humano, es social. Y nos invita pues a profundizar, no llegar hasta acá, sino a profundizar. Los libros son hechos con talento venezolano, venezolanos y venezolanas, son producidos con material venezolano, y más que ese esfuerzo en conseguir y en sistematizar todas esas experiencias, pues esas vivencias, construirlos, diseñarlos, elaborarlos, pensando en los niños. Yo creo que eso no tiene precio, no tiene valor alguno, porque el gobierno bolivariano adelanta esa política en el marco del vivir viviendo, en el marco de profundizar, digamos, ese tema de cercanía, de gratuidad, de transformación, de emancipación, de liberación. Ya los profesores decían, son aspectos que permiten ubicarte en el tiempo, en el espacio, que permiten, le permiten al niño y a la niña generar un conjunto de nuevos procesos, de nuevos aprendizajes, de investigar, de indagar en sus contextos.
Ahora, viceministro, en pleno siglo XXI no solamente hablamos de la alfabetización desde el punto de vista de saber leer y escribir, sabemos que también hablamos de la alfabetización tecnológica y ese ha sido un punto bien importante en el que ha hecho esfuerzos significativos el gobierno bolivariano con el Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica, y las nuevas tecnologías de comunicación e información se han posicionado. Tenemos la canaimita, ¿no?, para muestra un botón, pero para algunos el libro sigue manteniendo el primer lugar. ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo? Por supuesto. El libro nos permite reflexionar, nos permite crear, nos permite, aunque la tecnología también, ¿no?, la podemos usar y tenemos mucha información ahí, digamos, hay que usarla de forma complementaria, no pero que uno desplace al otro. No desplaza al otro. Y algo también muy, muy importante, el libro nos permite ir construyendo nuevas, cada vez que lo leemos nos permite ir construyendo nuevas historias, nuevas reflexiones, y nos permite debatir, socializar con los compañeros. Claro. La canaima también, pero digamos que el libro no viene a ser sustituto, viene a ser un complemento, pero un elemento fundamental, porque es la lectura, ¿no? Aprendimos cuando no existía la canaima, aprendimos con los libros. Y también algo importante, que ambos pertenecen al sistema de recursos para el aprendizaje que el Ministerio de Educación pone al servicio de los niños y las niñas. También está la radio web y muchos otros que en lo sucesivo se presentarán. El profesor David Ortega quiere decir algo. Sí, nosotros concebimos estos libros como libros de lectura. O sea, desterramos las palabras textos escolares, porque en realidad no son textos escolares tradicionales, como se ha concebido hasta ahora. ¿Qué son entonces? Son libros de lectura. Son libros de lectura donde no se prescribe lo que debe hacer el docente ni lo que debe hacer el alumno. Solo se dan algunas orientaciones pedagógicas a los docentes para que los docentes en los proyectos de aprendizaje que ellos a diario elaboran y junto con sus niños, ellos puedan entonces tomar algunas lecturas de acá, así como tomar algunas lecturas de las canaimitas o cualquier otra fuente que tenga a la mano en la escuela, en la biblioteca, y que contribuya a ejecutar el proyecto que se ha elaborado colectivamente en el aula. Por lo tanto, entonces nosotros nos negamos a que alguien nos diga que estos son textos escolares. Estos no son textos escolares, estos son libros de lectura. Es decir, son para hacer comprender y no para memorizar. Aquí dice una frase bien interesante. Esa es la idea. Que decía el maestro Simón Rodríguez, ¿no? Al que quiere saber nunca se le enseña demasiado. ¿No están cargados de mucha información? Están cargados de mucha información los de cuarto, quinto y sexto, sin lugar a duda. Y eso que aparece allí, aparece porque estos libros tienen también una novedad que es indispensable. No son de geografía e historia de Venezuela estrictamente, sino que se ve a Venezuela en el contexto latinoamericano. Porque Venezuela pertenece a Latinoamérica y se ve en el contexto mundial. Y eso va progresando año tras año, de modo que cuando el muchacho sabe ubicarse y puede entrar a un bachillerato ya mejor preparado, porque nuestro currículo ha tenido de siempre una falla, que es que nosotros no tenemos geografía e historia de América. ¿Por qué cree usted que no tenemos geografía e historia de América en los textos tradicionalmente? He tratado de averiguar bien eso y yo no he encontrado la causa, porque lo tiene hasta Puerto Rico y siempre lo ha tenido. ¿Y será una causa política, viceministro? Por supuesto que es una causa política, una causa de fragmentación, una causa de aislarnos del mundo y no visibilizar las potencialidades que tiene nuestro continente, nuestro territorio caribeño, y reconocernos como una patria soberana también. Bueno, y tal vez que sea por eso, que como estos libros introducen esa realidad de la cual ustedes están hablando, que la gente de la oposición ha venido criticando los libros. Ellos dicen incluso que se hace una apología al presidente de la República, Hugo Chávez. Me pregunto, plantear la posición de Venezuela desde el punto de vista geopolítico en el hemisferio es hacer una apología al comandante Chávez. Le pregunto a usted, profesor Ortega. No, porque
quienes opinan de esa manera entienden, tienen una concepción antaña de lo que es la historia. Consideran que historia son hechos del pasado. Para nosotros y para las nuevas tendencias en las ciencias sociales, historia es pasado, pero también historia es presente, lo que se está construyendo. Y también es lo que estamos proyectando desde el presente hacia el futuro. Es decir, historia también es lo que nosotros construimos, la sociedad que nosotros necesitamos construir hacia el futuro. Pienso que no es precisamente la rapidez lo que hace el buen lector, sino la meditación sobre sus lecturas, pensar y repensar lo que se lee. Hay cosas que no pueden leerse sino mentalmente. Son libros con multiplicidad de ideas que a cada rato nos descubren pensamientos nuevos. Estos no solo hay que leerlos, sino releerlos. Luis Beltrán Prieto Figueroa. Nosotros vamos a colocar para ustedes un sonido, correcto, un sonido del señor Leonardo Carvajal, representante de la Asamblea de Educación, quien estaba siendo entrevistado en un medio de difusión privado y estaba siendo asusado de alguna manera para que hablara mal de estos textos. Esto fue lo que sucedió. De la educación. Incluso se ha hablado mucho del material que hay en estos libros que entregó el Gobierno Nacional. La diputada hablaba de la refundación de la patria. Ustedes han tenido oportunidad de revisar el material que se ha entregado en esos libros, que fueron pues más de 12 millones a los jóvenes para este inicio de año escolar. Mira, la calidad es una resultante de varios factores, respondiendo a tu pregunta. No los he leído, los voy a leer. Eso tampoco hay apuro. La calificación académica, que es importante en este caso, hay una queja reiterada sobre el nivel que tienen los docentes hoy día, la carencia de docentes. El tema de los libros, había muchas declaraciones que se veían por prensa y por televisión de madres preocupadas quizás por el contenido de esos libros, porque quizás pudieran tener una connotación política ideológica de un proyecto político que tenía el presidente, más allá de enfocarse ciertamente en hechos históricos. Se enfocan nada más en la connotación ideológica más allá de los hechos históricos, decía la periodista. Yo quisiera decir algo ahí. Por favor. Es que la educación nunca ha sido neutra. Yo no conozco personalmente, pero admiro mucho porque sabe pedagogía al colega que está hablando. Yo sé que desde el punto de vista metodológico y didáctico no los va a rechazar porque él no lo conozco personalmente, pero lo conozco de la vida profesional y él comparte los mismos criterios que estamos diciendo nosotros. Ahora, en cuanto a los contenidos, es que la educación que se dio hasta 1999 no hacía lo mismo. Es que cuando él mismo decía hoy, o alguien en últimas noticias salió algo hoy, y señalaban que hubo 10 años de la historia, la parte de Pérez Jiménez, que de repente se sacó de las programaciones. ¿Por qué? Y eso es verdad. No sabemos por qué. ¿Quién lo ordenó? Por razones políticas. ¿Quién lo ordenó? El Ministerio de Educación. De la época. De la época, razones políticas. No interesaba que eso se estuviera divulgando. Y nosotros, en nuestros libros, decimos la verdad de todo. Allí no se excluye nada. Es bueno que se sepa que ahora se incluye la mujer, que también estuvo excluida de la historia tradicionalmente. Y se incluye desde el periodo indígena hasta el presente. Y se incluye en los chiquiticos de primer grado y todo se reúne en la parte de cívica de cómo conformar en ellos un criterio diferente de esa vida. Allí no se excluye ni siquiera a los de la oposición. Allí se dice la historia veraz. Ahí no se oculta lo que aquí ocurrió en estos últimos 40 años. En todos los textos, y nosotros trabajamos en los liceos en esa época, eso no se hablaba. Yo fui autora de libros desde toda esa etapa, desde el 58 hasta el 99. Y mis libros decían lo que en los programas no estaba. Se dice, no hace proselitismo político uno, porque eso sí es erróneo. Ningún libro para niños debe hacer, porque los niños tienen derecho a eso, pero tienen que conocer la verdad.
Al niño no se le puede estar ocultando las cosas que en realidad han ocurrido, porque esa es la historia. Y están en estos libros toda esa historia. Toda esa historia está ahí. Ahora aquí ahí dicen... sí le van a caer encima, pero eso es verdad. Ahora, que me prueben que eso no es verdad, que es falsedad, está bien. Si tuviésemos que definir cuál es la fundamentación ideológica, epistemológica, en la que se han basado ustedes para el desarrollo, para la redacción de los contenidos de estos textos. Yo te diría que epistemológica más que ideológica. Okay. Nosotros no estamos ideologizando a nadie. Okay. No es nuestra idea en absoluto, ni debe ser la de nadie, ideologizar. Pero resulta que toda la historia de la educación nos demuestra que la educación responde a lo que cada uno de los estados interesa. Ustedes estudiaron Grecia, por ejemplo, las dos chiquillas que tengo aquí a mi lado, ¿no? Gracias por lo de chiquillas. Y allí estudiaron a la educación de Esparta y la educación de Atenas. Las dos ciudades-estado estaban allí, pero la educación era completamente diferente porque los principios de cada una de esas polis eran totalmente opuestas, diferentes. Cada quien educa para el momento histórico que se está viviendo. La profesora decía que no se busca ideologizar, Lucía. Sí. Me imagino que usted se refiere a ideología político-partidista. Partidista, por supuesto. Pero tal como usted lo decía, la educación nunca ha sido proselitismo político, no, eso debe estar vedado, eso no se puede hacer así. Proselitismo político es una cosa diferente. Pero a mí me pareció muy curioso una cosa, que no salió hoy en Últimas Noticias, sino en el Nacional hace unos días, donde, por cierto, hacen bastante elogio de nuestros libros. Y de repente, después de estar viendo todo, porque es que metodológicamente no creo que se lo van a hacer, haciendo esos elogios, de repente señalan una lectura en primer grado sobre las canaimas, ¿no? En donde la canaima, la computadora le pregunta que quién es su mamá, que quién es su papá, y se le dice que allá vino. Y en las sugerencias, solo en las sugerencias para el maestro, chiquitico, porque eso no es para que lo lean los niños, dice que los maestros deben decir que estas computadoras llegaron a Venezuela porque el presidente de la República, ni siquiera dice el nombre del presidente de la República, el presidente de la República las dio allá en Portugal, las trajo y eso es lo que critican, que aparece eso. ¿Y eso es falso? Bueno, pregunto yo. No, eso es perfectamente cierto. Claro. ¿Y además, qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? Pero es un convenio solidario con un país hermano. Claro, cuando yo escribía mis textos en la otra época, yo hablaba de lo que hacía León y de lo que hacía Rómulo Betancourt, y yo no era partidaria de eso. Y en este caso el convenio tiene un valor agregado, que es la transferencia tecnológica y la apropiación social. Pero eso era una realidad. Ya nos quedan minutos, pero queríamos, en la aclaratoria de uno de los libros, dice que este libro es un tren de conocimientos con 3 vagones, cada uno con un nombre que le sugiere lo que lleva adentro. Los temas de los 3 vagones se relacionan entre sí, se relacionan con otras cosas y con lo que saben ustedes, porque es una aclaratoria para los niños y niñas, porque en la realidad todos los saberes se vinculan, se ajustan a la verdad científica y están redactados de manera sencilla para que ustedes los entiendan y también las personas mayores que aspiramos los lean. Sin embargo, hoy en un programa de un medio de difusión privado, Tulio Ramírez, presidente de la Asamblea de Educación, hablaba de las supuestas severas deficiencias técnicas que tienen estos libros de lectura de la colección bicentenaria, y además decía justamente lo que Erika recordaba hace algunos minutos, que pareciera que todo esto tiene como principal objetivo hacer una apología al presidente Chávez. Vamos a escuchar. Observación que ustedes han podido hacer como Asamblea de Educación de estos textos que otorgó el gobierno, son 12 millones de textos gratuitos. Hasta ahora solamente se han repartido los de los 3 primeros grados. Y además es una suerte de secreto muy bien guardado, es decir, todavía no hemos tenido acceso a los textos escolares para su análisis. Los pocos que se han revisado han revelado, de acuerdo a algunos especialistas, primero, ciertas deficiencias en su elaboración técnica, pero más que eso, en algunos contenidos hay apología al gobierno. Es decir, por ejemplo, en uno de los textos se menciona que gracias al presidente de la República los estudiantes reciben computadoras. Es decir, me parece que eso es un abuso, es indebido.
Preguntamos entonces al viceministro para la articulación de la educación bolivariana, Conrado Rovero, ¿eso es cierto? ¿Cuántos libros se han distribuido hasta este momento en todo el territorio nacional? Mira, más de 6 millones de libros. Y es importante destacar que los libros llegaron todos a todas las instituciones educativas, de primero a sexto. Y que en esta semana, donde también el Ministerio de Educación, el gobierno bolivariano, adelantó una acción, digamos, de fiesta escolar, ahí estaba el libro presente, lo vimos cada día en la fiesta cultural, en la fiesta ambiental, en la fiesta, en el Festival de Saberes, en el Festival Deportivo que hoy cerró que hoy la semana. Entonces cada día los niños interactuaban y mostraban sus libros. Cada institución lo tiene, de primero a sexto grado de la educación primaria. ¿Pueden sentirse los padres y representantes, digamos, tranquilos de que van a recibir sus hijos información de calidad? Por supuesto, información de calidad, y que los libros son para la emancipación, para la reflexión, para crear, para que ellos también aprendan, para que los Además, padres y las madres hay una incidencia importante en el ahorro familiar, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? También. Muy grande. Bueno, agradecemos no solamente por haber estado aquí, sino por haber redactado esos libros tan hermosos, a la profesora América Bracho, escritora, David Ortega, profesor también, y a Conrado Rovero, viceministro para la articulación de la educación bolivariana. Amigos, nosotros al regreso tendremos mayor información en Dando y Dando.